¿Alguna vez te has detenido a pensar que Dios puede usar incluso a aquellos que no creen en Él para cumplir sus planes? La historia de Artajerjes en la Biblia es una de las pruebas más contundentes de ello. Fue un rey poderoso, gobernante del mayor imperio de su época, el imperio persa, según la Biblia. Desconocía al Dios de Israel, no seguía las leyes de Moisés, y sin embargo, sus decisiones cambiaron el destino de Jerusalén y cumplieron antiguas profecías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo un rey pagano, usado por Dios, participar en el plan divino sin siquiera saberlo? Esta es la historia de Artajerjes y Nehemías, una historia de fe, valentía y soberanía divina. Y al final de este video, descubrirás una verdad bíblica tan profunda que cambiará tu perspectiva sobre los acontecimientos que te rodean. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede transformar tu forma de ver la mano de Dios obrando, incluso donde menos lo esperas. Susa, la capital del imperio persa, un palacio de imponentes columnas, jardines colgantes y salones revestidos de oro. En el centro de todo estaba él, Artajerjes I, rey de reyes, gobernante de 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Su nombre resonaba con poder, su palabra era ley, pero le faltaba algo, el conocimiento del Dios verdadero. Artajerjes creció adorando a Ahura Mazda, el dios del zoroastrismo persa. Para él, el Dios de Abraham era solo una deidad más entre muchas otras veneradas por los pueblos conquistados. Israel, una nación derrotada. Jerusalén, ruinas lejanas. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no tenía cabida en su trono. Al menos eso creía. Pero aquí está el misterio que impregna toda la Escritura. Los reyes extranjeros en la Biblia, incluso sin saberlo, se convirtieron en instrumentos divinos. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, pero cumplió la profecía de Jeremías. Ciro decretó el regreso de los judíos sin jamás adorar al Señor. Y ahora, Artajerjes estaba a punto de unirse a esa misma línea de gobernantes que, sin fe, cumplieron un propósito eterno. Porque cuando Dios decide actuar, ni siquiera el trono más alto puede detenerlo. Cuando decide usar a alguien, incluso la ignorancia se convierte en una herramienta. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el corazón de aquel palacio persa. La pregunta que queda es esta. Si Dios puede usar a un rey que no le sirve, ¿qué puede hacer a través de alguien que verdaderamente busca su rostro? Artajerjes no es una leyenda, no es un mito, realmente existió. Y esto no es solo una cuestión de fe, sino de historia. Los registros persas confirman Artajerjes I, también llamado Longímano, el de las manos largas. Era hijo de Jerjes, el mismo rey mencionado en el libro de Esther. Sucedió a su padre tras su muerte violenta y consolidó su poder mediante alianzas políticas y campañas militares. Su corte era un centro de intrigas, lujo y decisiones que afectaban a millones. Y así, la Biblia y la historia persa se unen. En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1, leemos: En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Este detalle no es casual, es necesario, es histórico. Nehemías registró el nombre del rey, el año exacto, el mes específico. Porque lo que ocurrió allí no fue una fantasía espiritual, fue una intervención divina en un contexto histórico real. Imagina la escena. La sala del trono bulle de actividad. Los cortesanos hacen reverencias. Los soldados persas custodian las puertas. El aroma a incienso impregna el aire. Artajerjes está sentado en el trono ornamentado, vestido con túnicas púrpura y doradas. Su mirada es firme, calculadora. Lo observa todo, lo controla todo, o al menos eso cree. A su lado, en una posición de servicio, se encuentra un hombre en quien confía profundamente. Nehemías, el copero, un judío exiliado, un hombre de fe serena. Y ese día, algo en el rostro de Nehemías era diferente.
algo que el rey no podía ignorar. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos entender quién era este hombre fiel en el corazón de un imperio pagano. Nehemías no era príncipe, no era profeta, no era sacerdote. Era el copero del rey, un cargo que combinaba una confianza extrema con un riesgo constante. El copero probó el vino antes de que el rey bebiera. Si estaba envenenado, moriría primero. Era una posición de protección personal, lo que significaba que Artajerjes confiaba en Nehemías con su propia vida. Pero también significaba que Nehemías vivía bajo vigilancia constante, un movimiento sospechoso, una expresión incorrecta, y todo podía acabarse. Y Nehemías era judío, descendiente del pueblo que Nabucodonosor tomó cautivo décadas antes. Creció escuchando historias sobre Jerusalén, sobre el templo, sobre la gloria que una vez existió allí. Pero ahora, Jerusalén era solo un recuerdo lejano, muros destruidos, puertas quemadas, un pueblo disperso. Aún así, Nehemías mantuvo su fe. En silencio, sin fanfarrias, sirvió al rey persa, pero su corazón pertenecía al Dios de Israel. Y ahí reside una poderosa verdad. La fe y el propósito en la Biblia a menudo crecen en lugares inesperados, en palacios, en el exilio, en lugares donde nadie espera encontrar un siervo de Dios. Nehemías no estaba allí por casualidad, estaba estratégicamente ubicado. Dios lo colocó justo donde debía estar, porque pronto algo sucedería que convertiría a este hombre silencioso en una voz profética ante un rey pagano. Y todo comenzó con una noticia devastadora que le llegó. Llegaron unos hermanos de Judá, traían noticias, y lo que oyó Nehemías le partió el corazón. Jerusalén está destruida, los muros derribados, las puertas consumidas por el fuego. El pueblo que queda vive en gran miseria y desprecio. Estas palabras no eran noticia histórica. Babilonia había destruido Jerusalén hacía más de un siglo, pero lo que dolía a Nehemías era saber que incluso después de tanto tiempo, la ciudad seguía en ruinas. La reconstrucción de Jerusalén en la Biblia había comenzado con Zorobabel y Esdras, pero los muros seguían caídos, el pueblo seguía vulnerable, y esto significaba que la promesa de restauración aún no se había cumplido. Nehemías lloró. Ayunó, pasó días de luto, porque para él Jerusalén no era solo una ciudad, era el lugar donde moraba el nombre de Dios, era un símbolo del pacto, era la esperanza de un pueblo. Y entonces hizo lo que todo siervo fiel debe hacer ante el dolor: oró. Nehemías no corrió inmediatamente hacia el rey, no actuó impulsivamente, primero acudió a Dios. Confesó los pecados de Israel, pidió misericordia y actuó con valentía. Le pidió a Dios que tocara el corazón de Artajerjes. Piénsenlo, un judío exiliado, orando para que un rey pagano se dejara llevar por el Dios de Israel. Parece imposible, ¿verdad? Pero Nehemías conocía una verdad que recorre toda la Escritura. El corazón del rey es como un torrente de agua en la mano del Señor, a donde quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Y antes de continuar, si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aún hay mucho más por descubrir sobre cómo Dios obra a través de reyes malvados. Ahora bien, la pregunta es, ¿realmente respondería Dios a la oración de Nehemías? ¿Podría un rey que no conocía al Dios verdadero ser el instrumento de un milagro? Pasaron los meses. Nehemías seguía sirviendo al rey, siguió saboreando el vino, permaneció en silencio, pero algo estaba sucediendo en los reinos invisibles. Mientras Nehemías oraba, Dios obraba. Mientras Nehemías esperaba, el cielo conspiraba a favor de lo imposible. Porque esa es la naturaleza de la soberanía de Dios en la historia. Él no actúa con la prisa humana, actúa con la precisión divina. Nehemías oró durante días, luego durante semanas, quizás durante meses, y durante todo ese tiempo no sabía si Dios lo escucharía.
No tenía garantías, no tenía señales visibles, solo fe. Fe en que el Dios que liberó a Israel de Egipto también podía conmover el corazón de un rey persa. Y aquí hay una verdad que debemos comprender. Dios cumple su voluntad incluso cuando no vemos nada, incluso cuando el silencio parece ensordecedor, incluso cuando las circunstancias no cambian, porque Dios no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Nehemías no lo sabía, pero cada una de sus oraciones alineaba los acontecimientos en el mundo invisible. Cada lágrima preparaba el momento oportuno. Cada día de espera construía la historia que se contaría por generaciones. Y entonces, finalmente, llegó el día en que todo cambiaría. Era el mes de Nisán, el año 20 del reinado de Artajerjes. Nehemías entró en la sala con la bandeja de vino, como todos los días. Pero esta vez algo era diferente. Su rostro estaba marcado por cicatrices. Sus ojos, aunque intentaban disimularlo, revelaban una profunda tristeza. Y Artajerjes lo notó. ¿Por qué tienes la cara triste si no estás enfermo? Solo puede ser tristeza del corazón. A Nehemías casi se le para el corazón. Mostrar tristeza ante el rey estaba prohibido. Podía interpretarse como descontento, deslealtad e incluso traición. Se suponía que los coperos debían ser alegres, confiables y neutrales, y Nehemías había quebrantado esta regla sin querer. La Biblia dice que sintió un gran temor, y tenía razón. Una sola palabra equivocada podría costarle la vida, pero al mismo tiempo, esta era la oportunidad que le había pedido a Dios, la puerta que la oración había abierto. Entonces Nehemías respondió, y sus palabras fueron cuidadosas pero honestas. Viva el rey para siempre. ¿Por qué no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de las tumbas de mis padres, está en ruinas y sus puertas han sido destruidas por el fuego? No mintió, no manipuló, simplemente dijo la verdad y esperó la reacción del rey. ¿Qué pasaría ahora? ¿La muerte? ¿La cárcel? ¿O algo completamente inesperado? La respuesta de Artajerjes tomó a Nehemías completamente por sorpresa. ¿Qué quieres que haga por ti? Ese poderoso rey, que gobernaba la mitad del mundo conocido, le preguntaba a un sirviente qué necesitaba, le ofrecía ayuda, y Nehemías, aunque temeroso, vio allí la mano de Dios abriendo un camino imposible. Pero antes de responderle al rey, Nehemías hizo algo crucial. Entonces oré al Dios del cielo, una oración silenciosa y rápida en medio de la conversación, una súplica de sabiduría, de las palabras adecuadas, de favor divino. Y entonces pidió permiso para ir a Jerusalén, pidió cartas de autorización, pidió madera para reconstruir las murallas, pidió una escolta militar, y lo más impresionante, Artajerjes se lo concedió todo. El decreto bíblico de Artajerjes no era un simple permiso verbal, era un documento oficial, sellado con el poder del imperio. Era autoridad real que garantizaba protección. Era recursos financieros destinados a la reconstrucción de una ciudad judía. ¿Por qué haría eso un rey pagano? ¿Por qué alguien que no conocía a Yahvé invertiría en la restauración de Jerusalén? La respuesta se encuentra en Nehemías 2:8. Y el rey me la dio porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Artajerjes creía hacerle un favor a un siervo fiel, pero la verdad era aún mayor. Estaba cumpliendo el plan de Dios. Estaba siendo utilizado como instrumento divino sin siquiera darse cuenta. Porque cuando Dios decide actuar, hasta la voluntad de los reyes se inclina ante la voluntad eterna. Y esto nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Fue esto profetizado? La decisión de Artajerjes no fue casual, fue profética. Siglos antes, el profeta Daniel había recibido una visión sobre las 70 semanas que determinarían el futuro de Jerusalén. En Daniel 9:25 está escrito: desde la promulgación del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
¿Y cuándo se dio esta orden de restauración? Precisamente en el decreto de Artajerjes, registrado en Nehemías 2. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Un rey persa, sin saberlo, estaba cumpliendo una antigua profecía bíblica. Sus palabras, sus documentos, sus órdenes estaban en consonancia con el calendario divino. Creía estar ayudando a un copero, pero estaba inaugurando la cuenta regresiva para la venida del Mesías. Y esto no solo ocurrió con Artajerjes. Dios usa reyes malvados a lo largo de las Escrituras. Faraón endureció su corazón, pero glorificó a Dios en el Mar Rojo. Nabucodonosor destruyó el templo, pero proclamó la grandeza del Dios de Israel. Ciro liberó a los cautivos sin conocer a Dios, porque Dios no necesita la fe de nadie para usar a esa persona. No necesita permiso, no necesita la conciencia humana. Él es soberano y su voluntad se cumple a través de quien Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y eso lo cambia todo, porque si Dios puede usar a un rey pagano para cumplir profecías, ¿qué no puede hacer? Esta es la verdad que recorre toda la historia bíblica. Dios actúa a través de gobernantes, incluso cuando ellos no lo reconocen. Romanos 13:1 declara: no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Esto no significa que Dios apruebe todo lo que hacen los gobernantes. Significa que Él gobierna sobre todos ellos. Artajerjes no sabía que lo estaban dirigiendo. Creía que sus decisiones eran suyas. Pero Proverbios 21:1 ya lo revelaba. El corazón del rey es como un torrente de agua en la mano del Señor. Lo dirige a donde quiere. Y esto debería llenarnos de esperanza. Porque si Dios pudo tocar el corazón de un rey persa que adoraba a otros dioses, puede tocar cualquier corazón. Si pudo usar un imperio pagano para restaurar Jerusalén, puede usar cualquier situación imposible para cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Te enfrentas a autoridades que no comprenden tu fe? Dios puede conmoverlas. ¿Estás en un entorno hostil al Evangelio? Dios puede abrir puertas. ¿Crees que tus circunstancias están fuera de control? Nunca han estado fuera del control de Dios. Artajerjes nos enseña esto. La soberanía de Dios en la historia no depende de la espiritualidad humana. Depende únicamente de la voluntad divina. Y ese deseo sigue cumpliéndose hoy en día. La historia de Artajerjes termina con la reconstrucción de Jerusalén. Se levantaron las murallas, se restauraron las puertas, el pueblo recuperó su seguridad. Y todo esto sucedió porque un rey que no conocía a Dios fue usado por Dios. Pero la lección no termina en el pasado, resuena incluso hoy. ¿Cuántas veces has visto una situación y has pensado, esto es imposible, esta persona nunca cambiará, este sistema nunca me favorecerá? ¿Cuántas veces has limitado a Dios a lo que parece lógico, a lo que parece posible? Artajerjes nos enseña que Dios no se limita a nuestra lógica. No necesita que todos a su alrededor sean creyentes para obrar milagros. No necesita un entorno perfecto. Solo necesita ser Dios. ¿Cómo usa Dios a quienes no le sirven? Los usa mediante su absoluta soberanía. Coloca a las personas en posiciones estratégicas. Abre puertas que nadie puede cerrar. Toca corazones que parecen intocables. Y eso significa que, sin importar dónde te encuentres ahora mismo, Dios puede actuar. No importa quién esté en el poder a tu alrededor, Dios tiene el control. No importa cuán lejana parezca la respuesta, Dios ya está trabajando tras bambalinas. Nehemías oró. Dios lo escuchó. Artajerjes decidió. Y la historia cambió. La pregunta ahora es, ¿orarás como Nehemías? ¿Confiarás como él? ¿Creerás que Dios puede usar incluso lo imposible para cumplir sus planes en tu vida? Porque si la historia bíblica de Artajerjes nos enseña algo, es esto.
Dios no necesita que quienes le sirven hagan su voluntad, pero cuando encuentra a alguien que realmente lo busca, como Nehemías, entonces lo imposible se vuelve inevitable. Artajerjes nunca supo que era un instrumento de Dios, pero su nombre está inmortalizado en las Escrituras como prueba viviente de que Dios gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Dónde has limitado a Dios? ¿Qué situación imposible necesitas poner en sus manos? ¿Qué autoridad, qué sistema, qué persona crees que está fuera del alcance divino? Porque la verdad es esta: nada escapa al control de Dios. Nadie escapa a su poder. Ninguna situación es demasiado grande para Él. Deja un comentario abajo. ¿En qué área de tu vida necesitas ver a Dios actuar de una manera imposible? Comparte tu historia. Y si este video te conmovió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque las lecciones espirituales de historias bíblicas como esta nos recuerdan que Dios sigue actuando, sigue moviéndose, sigue usando incluso lo que parece imposible para cumplir sus propósitos eternos. Y si eso hizo con Artajerjes, imagina lo que puede hacer contigo, que ya lo conoces, que ya confías en Él, que ya invocas su nombre. La mano de Dios está sobre ti, y lo mejor está por venir.